buen amigo Leonardo Bonet desde La Boa, en Estados Unidos, desde Washington. Buenas tardes, Leonardo. ¿Cómo está todo? Cordial salutación. Un gusto escucharlo, esperando que las cosas estén poco a poco mejor por allá. Usted cuidándose por allá también. Efectivamente. Hablaba con el colega coordinador de ustedes allá y la cosa no es fácil. Esto no es juego. Esto es un asunto planetario, universal, global, y hay que tomarlo en serio, porque literalmente es un asunto de vida o muerte. ¿Cuál es la situación hoy? Bueno, en plena primera etapa todavía de la crisis, porque no hemos llegado ni siquiera a la segunda etapa de la crisis y con grandes conflictos políticos en Estados Unidos. ¿Cómo tú ves esta situación, Leonardo? Pues extremadamente delicada, extremadamente delicada, porque hay corrientes de pensamiento que están en total contradicción. De repente está la Casa Blanca promoviendo el regreso pronto a la cuestión de producción, economía abierta, etcétera, etcétera, y hay 50 estados que están pensando en otra cosa y están pensando en el bienestar de la población, porque resulta que, en opinión de gobernadores como Andrew ¿cuál es el apellido de Nueva York? Andrew Cuomo, cometer un error sería fatal, porque un regreso o un repunte, tipo como que está ocurriendo en Wuhan, China, un repunte sería terrible, absolutamente terrible. Entonces hay una enorme preocupación. De hecho, entre las cifras económicas está la porción asignada a la ayuda de pequeñas y medianas empresas. Es un fondo que se agotó en la segunda semana, de tal manera que aparentemente el Congreso está pensando reunirse, pero el presidente Trump reclama de manera muy agresiva, digo yo, por lo menos de la manera que uno nota en sus declaraciones, y pareciera que aunque es muy difícil descartar la política, el presidente Trump es un mandatario muy político, y se nota que inclusive en una situación como esta no se olvida de ese asunto. Entonces, cuando se comienza reclamando agresivamente a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, cuando se comienza reclamando agresivamente al líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, eso no ayuda, porque la gente está dispuesta a ayudar, a colaborar, a cooperar de manera bipartidista, pero hay que conservar las maneras, hay que conservar el respeto, hay que conservar las normas, hay que conservar la manera de comunicarse a la altura. Y cada vez que vemos al presidente Trump en conferencia de prensa, se le nota sumamente agresivo, especialmente cuando le hacen una pregunta incómoda, pero son preguntas que simplemente el mandatario, cualquiera que sea tiene que responder, porque para eso es mandatario. Claro, en el caso, pero no Leonardo, me llamó la atención, tengo que decir que me quedé con la boca abierta, Aníbal, que conoce esa sociedad. ¿Cómo es posible que en los cheques de ayuda que le va a llegar a los ciudadanos, en el margen izquierdo va a aparecer el nombre del presidente? Pero eso ni por aquí, en estos países tercermundistas como República Dominicana, se atreve a hacerlo un presidente de la República. Es inaudito, nunca antes visto. ¿Cómo ha caído esto? Porque se ha opinado poco al respecto, Bonet. Bueno, de hecho, dicen que no ha demorado el proceso, pero obviamente no. Bueno, empezando porque resulta que esos son fondos esos son fondos federales, no son fondos del presidente, no son fondos personales del presidente, no son fondos de Donald Trump, son fondos federales. ¿Y quién genera esos fondos federales? Nosotros, los contribuyentes. Entonces resulta que se incluye el nombre, pero eso es simplemente un ejemplo del tipo de personalidad que tiene Trump, y bueno, hemos aprendido a recibirlo de esa manera, porque obviamente yo creo que sea fundamental que un cheque tenga el nombre de uno u otra persona, pero en el caso Bonet, de la parte política, hoy vi a Elizabeth Warren apoyar ya públicamente al
candidato Biden, ya lo había hecho el senador también anteriormente, y imponentemente el discurso de antes de ayer de Barack Obama. Explíqueme cuál es el impacto y si ya parece que se encamina a liderar las encuestas el amigo Biden. Absolutamente, lo que está demostrando es que con el apoyo de Sanders, que fue el lunes, si mal no recuerdo, y el posterior apoyo del presidente Barack Obama, y ahora de Elizabeth Warren, el Partido Demócrata está consolidando su unidad, y ese es el propósito de los anuncios. Si ustedes se dan cuenta, llegaron uno tras de otro. Llegó Sanders, Obama y ahora Warren. Lucieron coordinados. Resulta que, efectivamente, entonces eso lo que da es simplemente la idea de que los demócratas, el Partido Demócrata es un partido consolidado, un partido unificado, que aunque no tenga un candidato oficialmente escogido, ese candidato de manera informal hasta ahora es Joe Biden, y solo necesita la bendición de una conferencia que no sabemos si va a ocurrir, pero en todo caso el Partido Demócrata está demostrando una importante unidad en estos momentos de muchas dificultades en todos los aspectos. ¿Conoces encuestas, Leonardo? Las encuestas están en general luciendo muy bien para Joe Biden. Aparentemente, según los analistas, el presidente Trump está recibiendo el impacto de la consecuencia de esto que estamos viendo en estos momentos, porque resulta que ha habido decisiones que el gobierno, encabezado por el presidente, ha tomado tarde, y eso no ha sido bien recibido en general, inclusive por encima de creencia política, inclusive por encima de la preferencia que sea, digamos, demócrata o republicana. Cuando el presidente toma una decisión que afecta al país entero, la gente tiene que reaccionar, y si esa decisión se tomó con cierta demora, entonces habrá débitos políticos allí, no créditos políticos. Finalmente, Aníbal Herrera tiene una pregunta para usted, Leonardo. Gracias, Ángel. Leonardo, su opinión sobre la amenaza del presidente Donald Trump de cerrar el Congreso si no le permiten realizar unos nombramientos que al parecer tienen carpeta, y el enfrentamiento ya declarado de Andrew Cuomo y un grupo de gobernadores en atrincherarse, declarar la extensión de la cuarentena hasta el 15 de mayo en un evidente desafío a la intención del presidente Trump de reabrir las economías de sus estados? Bueno, absolutamente. Los estados son independientes y pueden tomar las decisiones que mejor les convenga. Entonces, el presidente en ese sentido constitucionalmente no tiene razón. Él puede instar, puede exhortar a los estados a abrir una determinada fecha, y los estados, tomando en cuenta la condición general de la entidad, tomando en cuenta las investigaciones, tomando en cuenta la data científica, tomarán la decisión de abrir o no en la fecha que recomienda el presidente. Yo no creo que el presidente vaya a inmolarse políticamente y ponerse en contra de los estados. Primero, porque constitucionalmente él no tiene ninguna influencia sobre decisiones estatales, tiene influencia sobre decisiones federales, y en esas decisiones federales puede estar el otorgamiento de fondos, etcétera, etcétera, pero los gobernadores son responsables de la vida de sus ciudadanos, y eso priva a la hora de tomar la decisión de abrir más temprano o más tarde. En lo que se refiere al cierre o potencial cierre del Congreso por parte del presidente Trump, es probable que eso esté dentro de su potestad. Políticamente no sería recomendable, pero más de una oportunidad el presidente Trump ha hecho cosas que no son recomendables, así que la idea sería que no le eche, por lo menos en la opinión de los analistas, es que no le eche más candela no le eche más combustible al incendio, no le eche más combustible al fuego, no le ponga más calor a la candela, porque este momento no permite que haya una división política que lo que vaya a terminar siendo es afectar al país en términos de su futuro inmediato, etcétera, etcétera. Así que es probable que eso sea simplemente una amenaza y se quede hasta ahí. Gracias, Bonet. Leonardo Bonet desde La Boa,
Washington. Gracias por haber estado con nosotros. Gran abrazo, un saludo cordial. Gracias a usted, patrón. Tenemos en línea